en buenas manos, así, siempre con el alcohol. Gracias, Carla. Vamos a darle la bienvenida aquí en estudios al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que nos acompaña esta noche. No conversamos hace un tiempo. ¿Cómo está usted, alcalde? Gracias por estar con nosotros. Más bien, muchas gracias por la invitación, Enrique. Es un gusto. Bueno, antes de entrar a las tareas propias pues, de su función, estábamos teniendo una conversación muy interesante detrás de cámaras. ¿Cómo ve la situación del país, la polarización política, esta campaña electoral que muchos no esperaban que vaya a terminar como está terminando, pero claramente es lo que es? ¿Cómo observa desde su postura, Jorge Muñoz, esta campaña? Mira, yo tengo que ser siempre prudente por los deberes de neutralidad. Como autoridad, sí. Pero puedo hacer algunos comentarios sin salirme de este marco. Es una campaña atípica, por cierto, una campaña donde tenemos dos posturas que están diametralmente opuestas. Y lo que creo que tenemos que aprovechar en estos momentos es pedirle a los candidatos que sean todavía más explícitos. Se ha estado jugando, creo yo, con este tema de los debates, lo cual es muy peligroso y además resta la posibilidad de que la gente se nutra con la información. Pero ahora lo que toca, o lo que tocaría, es respetar lo que se ha pactado con el Jurado Nacional de Elecciones para los dos debates que van a haber de técnicos y de los candidatos, y hacer muchas exposiciones para aquellos que todavía no han terminado de formar su voto. Pero es muy claro, Enrique, que acá en esta elección tenemos que priorizar lo que es la democracia, la visión de futuro, no arriesgar lo que es la institucionalidad. Y hacia eso tenemos que ir todos nosotros. Así es. Bueno, y hoy lamentablemente hemos tenido que dar la mala noticia que se han reportado 418 fallecidos luego de varios días que esta cifra había bajado de manera significativa. Y esto, bueno, en paralelo a, digamos, chispazos, o más que chispazos, procesos de esperanza como el de la vacunación. Ha habido puntos en Lima, precisamente, donde ha caminado muy bien. Se ha visto la coordinación con los distritos también, ¿no? De buena manera a nivel general, a pesar de algunos incidentes aislados. Pero estamos lamentablemente lamentando, como digo, esta altísima cifra de fallecidos. ¿Cómo avanza la pandemia en Lima desde su percepción? Mira, tenemos todavía mucho por hacer. La verdad que yo quiero tomar lo que tú acabas de decir, de que esta es una cifra lamentable. Yo me afilio a ese sentimiento. En los últimos días he escuchado a mucha gente que decía están decreciendo las muertes, decreciendo los contagios, y yo les decía hay que ser muy cuidadosos, no hay que ser triunfalistas, porque todavía no hemos ganado nada, y eso hay que ser totalmente sinceros. Acabamos, perdón, de transmitir un operativo en San Isidro, donde se ha interrumpido una fiesta COVID, ¿no? O sea, gente que pensaba que estaba pues en cualquier matrimonio o qué sé yo. Mira, ¿no? Un análisis muy rápido. Si nosotros tenemos la visión de cómo se está vacunando en América Latina, nosotros estamos todavía entre los últimos puestos. Hay países que han sobrepasado el 35%, por ejemplo, o por lo menos un país que ya lo pasó. Chile. Y ellos también han tenido, después de esta rápida vacunación, semanas muy duras. Semanas muy duras, porque cayeron en ese triunfalismo y en esa idea de que todo estaba ya conseguido. Esto es una carrera de resistencia. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que, y yo aplaudo el esfuerzo del gobierno central por haber cerrado ya 60 millones de vacunas, pero tienen que llegar las vacunas, Enrique. Y en ese proceso todos tenemos que poner el hombro, no para recibir la vacuna, sino para poder soportar el proceso de vacunación y hacer que las personas, todos nos vacunemos. Ese es el objetivo. El 100% de los peruanos tendrían que estar vacunados. Recién ahí vamos a tener una situación de inmunidad que nos va a poder proteger, por lo menos con las cepas que conocemos. Pero hay que hacer varias otras cosas más, hay que aumentar la capacidad de vigilancia, hay que ser conscientes de que este es un proceso que nos va a acompañar todavía un rato más, ¿no? Entonces hay que sumarnos todos, eso es lo que yo siempre digo. Nosotros hemos venido también ofreciendo manos con relación a esto y hemos venido vacunando en algunos espacios con nuestro personal de CISOL. Todavía tenemos que seguirnos sumando todas las otras fuerzas vivas para poder hacer algo más eficiente. Quiero también anunciar algo importante.
nosotros abrimos una planta de producción de oxígeno medicinal en San Juan del Lurigancho, pero la próxima semana, el próximo jueves de esta semana que viene, vamos ya a entregar la segunda planta de producción de oxígeno medicinal. Va a estar en Amancaes, en el RIMAC, y días después, Dios mediante, porque estamos poniéndole mucho esfuerzo, vamos a tener otra planta en Punta Hermosa. Y estamos viendo algunas otras, una más en Mirones y en otros lugares de la capital. Hay que seguir con eso. ¿Cómo accede en este caso la ciudadanía al oxígeno? Mira, en el caso de estas plantas. Esto es absolutamente gratuito porque no hay ningún costo del oxígeno que estamos entregando. Lo único que hay que hacer es ir a los sitios en los horarios determinados. Por lo que hemos hecho en San Juan del Lurigancho, esto comienza a las 10 de la mañana, hay una cola, se dejan los balones, se regresa en el momento que se les programa para que estos estén ya llenados y se les entrega. Pero ¿qué cosa les pedimos nosotros a las personas que llegan? Que traigan la receta, efectivamente la receta médica, que haya una identidad entre la persona a la que se le ha recetado y digamos, quien está llevando esta receta y el nombre de quien está llevando la receta también, porque el dañado o el que está infectado no puede ir a hacer la cola, ¿no? Entonces, esas cosas van caminando, ha caminado bien, pero todavía es insuficiente porque la necesidad es inmensa, Enrique. Entonces, todos tenemos que sumar, ¿no? Ahora, mientras tanto, tenemos que convivir con el virus, tenemos que seguir conviviendo con el virus. Sí. Y la economía siempre es una preocupación. Quienes caminamos por el centro histórico de Lima vemos que efectivamente se está haciendo más uso del tema de las terrazas, ¿no? Para poder, los restaurantes y todo. ¿Qué números tenemos en lo que es centro histórico? ¿Cómo se está moviendo esta modalidad? Mira, en el año 2020 nosotros sacamos un decreto de alcaldía para promover el uso de espacios aledaños a los negocios gastronómicos. Las terrazas, efectivamente, estas que tú has mencionado, porque los aforos se habían ido reduciendo, se habían cerrado en al momento, y lo que buscábamos era que en un espacio abierto, aireado, sin carga viral, pudiesen funcionar estos lugares para darles una alternativa y que la economía se pudiese mover un poco, sobre todo en negocios que habían sido tan golpeados como la gastronomía. Hoy tenemos 37 terrazas gastronómicas ya en el centro y esto ha generado impactos positivos en los negocios, mejoras de hasta un 47% de sus ingresos en estos espacios, en estos lugares. Queremos seguir creciendo. Hoy día firmé un nuevo decreto de alcaldía que lo que genera es un mecanismo también para que, utilizando la norma que ha generado a su vez el Ministerio de Vivienda, puedan haber lineamientos para toda la capital y que los distritos sigan estos lineamientos también y que pueda servir como digamos, un círculo virtuoso que ayude a reactivar la economía. Pero no solamente hemos hecho eso, por ejemplo, para los temas de buscar la reactivación de la economía, sino para los emprendedores, para la gente de las micro y pequeñas empresas. Hemos creado vitrinas virtuales. Tenemos una vitrina que se está moviendo mucho que se llama Mercado de Lima. Tú y yo, por ejemplo, podemos producir algo, zapatos, vestidos, postres. Nos afiliamos a esta vitrina, a este repositorio virtual y ofrecemos nuestros productos. Y además la municipalidad no solamente les da la posibilidad de ofrecer los productos ahí, sino también de capacitar a estas personas. ¿Ya? Les hemos enseñado a manejar dinero virtual, a sacar sus RUCs, a poder tener también deliveries, etc. Entonces lo que buscamos es que los emprendedores puedan salir adelante, sobre todo en un momento donde la economía se ha visto tan golpeada. Le comentaba que este mediodía conversaba yo con la presidenta de CADE Digital, con Lynette Skoll. Hoy han tenido la última edición de este evento que es particularmente importante por los tiempos que corren, ¿no? La aceleración digital estamos hablando ahora, en realidad. Y ella comentó precisamente su intervención en el evento como un caso virtuoso de cómo el sector público había avanzado. Resúmanos qué es lo que ha hecho la municipalidad en términos de digitalización en esta guerra que hemos estado viviendo prácticamente. Mira, Enrique, algo que es muy importante, hay que tener sistemas. Los sistemas verdaderos, además, son elementos que se van a dejar para las futuras gestiones.
Entonces nosotros lo que hemos hecho desde el primer día que llegamos, habían algunas cosas que le llamaban sistemas, pero no eran efectivos sistemas y sobre todo no habían sistemas de control en la municipalidad. Ahora todo se ha digitalizado, todo está sistematizado. Pero dentro de lo que es la pandemia, por ejemplo, hemos hecho algunas cosas que son muy importantes. Para los propios trabajadores, funcionarios, hemos creado un sistema de trabajo remoto donde el funcionario o el trabajador puede trabajar desde cualquier parte de donde esté, en su casa, fuera de la provincia, en el extranjero, y se acceden a toda la información que tiene la municipalidad y se puede trabajar virtualmente como si uno estuviese en la municipalidad. Dentro de la propia municipalidad, ¿qué porcentaje de funcionarios han estado haciendo trabajo Mira, remoto? no tengo ahorita exactamente el porcentaje, Pero la mayoría. yo voy todos los días voy a la municipalidad y muchos de los días que voy y paseo por las oficinas, las oficinas las encuentro vacías, pero la gente está trabajando y una de las cosas importantes es que dentro de ese concepto tenemos lo que se denomina papel cero, el hecho de no estar utilizando papel y además hemos promovido la firma digital. Yo puedo firmar un documento digital desde mi casa y le puede llegar a alguno de los ministerios, le puede llegar al Congreso, puedo recibir también de parte de los ministerios este tipo de feedback o la respuesta. Entonces eso es algo con lo que hemos avanzado. Y se ha avanzado también con otras cosas más, como por ejemplo estos temas que te estaba contando de los espacios virtuales para los emprendedores, para la gente que se afilia a nuevos negocios, ¿no? Entonces, la verdad que hemos caminado y nos han tomado como un ejemplo a seguir y hay buenas noticias porque el Perú como país ha también dado algunos pasos y hay un avance en cuanto a los temas de digitalización, ¿no? Efectivamente, es una buena noticia que hay que destacar, que a veces no se ve entre tanta mala noticia. ¿Hay puntos para avanzar? Por ejemplo, yo he escuchado algunos temas con el SAT, que todavía falta avanzar ciertas cosas para citas y demás. ¿Por dónde falta todavía avanzar en digitalización? Hemos caminado bastante, pero siempre se puede mejorar. Tú puedes, por ejemplo, hacer tus pagos online, puedes hacer también sacar licencias de funcionamiento, licencias de obra, también las puedes sacar en línea. Los matrimonios también pueden hacerse virtualmente. Ahora hemos creado también una plataforma en ese sentido. Entonces hay varias cosas con las que hemos avanzado notablemente en los últimos tiempos, ¿no? Bien, ahora, yo decía, estamos en medio de una guerra y Lima es en buena medida la cara del turismo en el Perú, más allá, por supuesto, de otros puntos tan importantes como Cusco y demás. Sí. Usted hablaba de la industria gastronómica y todo este círculo que tiene que recuperarse. ¿Qué se está haciendo en esa dirección? Cuando vayamos saliendo de todo esto, cuando el turismo se vaya recuperando, ¿cuál es la Lima que se va a encontrar? Una Lima recuperada, ese es un concepto que tenemos muy claro. Aprobamos ya hace más de un año atrás un plan de recuperación del centro histórico. Eso pasa por recuperación de fachadas, de inmuebles, lo que son monumentos, la peatonalización de varias calles. De hecho, si uno va al centro en estos momentos, vas a encontrar, y pongo el ejemplo de la Plaza Francia, que se está remodelando totalmente la fachada de la iglesia de la Recoleta. Acabamos de poner en valor el Hospicio Manrique, que está en el conjunto, las esculturas, la Estatua de la Libertad que hay ahí, la escultura del Padre de Intilac. Para 28 de julio la Plaza, digamos, Francia va a quedar espectacular, es una de las cosas que estamos entregando a la ciudadanía recuperada. Acabamos de entregar la diosa alada de la Victoria del 2 de mayo, totalmente remozada la Plaza 2 de mayo, y estamos trabajando en 27 esculturas que ya recuperamos y lo que queremos es llegar a 100 esculturas recuperadas, 13 fachadas de iglesias y hacer pues que las primeras calles de peatonalización que estamos realizando nosotros se puedan entregar antes del 28 de julio. Son 9 cuadras, Amazonas, Junín, 4 cuadras de Conde Superunda, Girón Callao, que se están trabajando en estos momentos. Inclusive, cuando uno va a la Plaza Mayor, vamos a encontrar la pileta de la Plaza Mayor cercada porque se le está remodelando. Los chorros estaban de verdad de una manera deteriorada que no salía ni siquiera el agua. Entonces se está poniendo en valor eso.
la escultura de Bolognesi, la de Castilla, en los próximos días entregamos la de Candamo, en fin, hay Sería muchas... bonito hacer un circuito, ¿no? Alrededor de... Esa es la idea, ¿no? esa es la idea porque además nosotros estas cosas que vamos recuperando, les vamos poniendo códigos QR también, que es uno de los avances, para que la persona pueda pasar con su teléfono inteligente y saber quién fue Candamo, cuál fue la importancia de 2 de mayo. Hablando del Bicentenario, además, ¿no? Claro, claro. Y hablando del momento complicado que vamos a vivir, donde nos van a faltar referencias, probablemente. Mira, yo lo que creo es que no estamos para hacer celebraciones fastuosas, no es el momento, pero sí para conmemorar, sí para sentirnos orgullosos de lo que es nuestra identidad, de lo que es nuestro país, y a pesar de que llegamos con muchas dificultades a esta época, sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y recordar cómo hemos salido de otras también. Así ¿no? es. Finalmente... Y hay que salir y no nos queda otra, Enrique, hay que tener esa mentalidad. Mira, yo soy un optimista por naturaleza y siempre pienso que una crisis te trae una oportunidad y hay que sacar adelante las cosas en medio de esta crisis. ¿En qué terminó la controversia del Lurín? Esa situación que era el reajuste integral de zonificación se ha encauzado, se escuchó a los 3 ministros que estaban involucrados, hay una nueva propuesta que se ha trabajado con el IMP en los últimos días y esto se va a poner a disposición, habiendo escuchado a los ministros, se va a poner a disposición de los regidores para que las respectivas comisiones puedan hacer su trabajo y después llegue esto al Pleno del Consejo y se termine sacando un reajuste integral de zonificación que no tenga ningún impacto negativo, sino que sea totalmente consensuado. ¿Para cuándo aproximadamente se esperaría? Eso está, mira, ya casi listo para salir de las comisiones técnicas y entrar a lo que son regidores. Yo calculo que se podría estar sacando la ordenanza en las próximas 3 semanas. Para terminar, la bicicleta también llegó para quedar, si lo vemos en el centro histórico y alrededores. ¿Cuánto se ha avanzado en temas? Hemos avanzado bastante. Mira, tenemos 3 cosas. Nuevas ciclovías, ciclovías emergentes que también son nuevas y reparación de ciclovías. Las ciclovías emergentes y una que es así muy vista y muy utilizada es la del eje Wilson-Tacna, que te va hasta la avenida, hasta el RIMAC y más allá. Tenemos otra en Canadá, tenemos varias en ese sentido y además en los distritos también se han hecho cosas muy interesantes. Hace poco el alcalde de Chorrillos entregaba una ciclovía de casi 4 kilómetros, emergente también, que son ciclovías más o menos rápidas de hacer. Tenemos también de las otras, que son un poco más elaboradas, más sofisticadas, también están creciendo. Y reparaciones de ciclovías que ya existían, y pongo un ejemplo, Salaberry o la avenida Arequipa, que son ciclovías hechas en otras gestiones, pero que con el paso del tiempo necesitaban una reparación. En consecuencia, le estamos dando muchísimo valor también al tema de la bicicleta, porque la bicicleta es un vehículo alternativo, un vehículo que te da a ti la posibilidad de desplazarte con la seguridad del caso de que no te vas a contagiar, y hay que darle también a los ciclistas pues todas las seguridades viales del caso, ¿no? Gracias, alcalde, por venir a contarnos estas novedades. Nos quedamos con las ganas de hacer ese circuito, así que ojalá sea pronto. Cuando quieras, estamos juntos ahí. Por supuesto. Gracias, Jorge Muñoz, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Mercedes Arauz. Mercedes Arauz no solamente es exministra de Economía y Finanzas, excongresista, ex vicepresidenta de la República, sino que tiene un perfil particular. Mercedes, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto reencontrarnos. Nosotros hemos conversado, creo que bastante a lo largo de los años, y si bien puedo reconocer en usted una liberal, creo, convicta y confesa en materia económica, de fujimorista usted no tiene nada, pues, o sea, es ese perfil, ¿no? De, digamos, alguien que defiende un modelo económico particular, pero que ha expresado claramente sus reservas a lo largo de los años, de lo que significó en su momento el fujimorismo y en años más recientes, porque usted
padeció desde el Congreso lo que fue esa mayoría de Fuerza Popular. Y usted ha anunciado que, bueno, que va a votar por Keiko Fujimori. Para completar la idea, conociendo su perfil, se entiende perfectamente teniendo la candidatura que está al frente de la de Fujimori, pero ¿cómo observa esas reservas más allá del modelo económico, ¿no? Esas reservas por el lado institucional, democrático y demás? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches y un saludo también a toda la audiencia en la televisión. Aquí, bueno, mira, la verdad yo creo que en estos momentos yo tengo reservas muy fuertes con respecto al modelo, y no solamente por lo económico, con el modelo que plantea el señor Castillo. O sea, él es una persona que trae una ideología claramente comunista, que es totalitaria. Ahora la quieren disfrazar, pero digamos, es claro que su mirada es de incluso terminar con las instituciones que existen hoy día en el Estado que tenemos. O sea, ahora recurre al Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, pero dijo que lo iba a eliminar, quiere cambiar al Tribunal Constitucional o que sea electo por elección popular, cuando eso debe ser una cosa, una elección técnica. Definitivamente creo que a través de los mecanismos representativos como es el Congreso. Ha hablado de cerrar el Congreso, y no es solo él, sino su equipo, su bancada. O sea, todos sus oficiales son del modelo comunista. Y eso para mí es inaceptable, ¿no? En el caso del fujimorismo, reconocer que obviamente la historia no es la mejor que tenemos, ¿no? O sea, el referente a Fujimori, yo no quiero decir que ella tiene la culpa de lo que pasó en la época de su padre, porque eso sería muy injusto. Pero obviamente jala a personas y a eventos que sucedieron en ese momento, y ella tiene que mostrar que se cometieron esos errores y hay que reconocerlos, cosas que hizo en su momento alguna vez, ¿no? Yo diría que ella lo que tiene que hacer es más bien un distanciamiento claro con el grave error que cometió, y yo creo que ella ya lo ha reconocido, pero igual una clara manifestación, el grave error que hizo con el intento de vacar al presidente Kuczynski 2 veces. Ya la segunda vez él tuvo que renunciar para evitar la crisis de gobernabilidad, y la forma que se comportó durante estos 5 años su bancada, ¿no? No le echó toda la culpa a lo que sucedió en la crisis política a su bancada, porque buena dosis también fue el aprovechamiento que tuvo el señor Vizcarra de ya el choque que había habido entre el legislativo y el ejecutivo, y él lo multiplicó, ¿no? Y no hizo nada en términos de gestión. Pero digamos que su rol como líder política fue un rol que lamentablemente se dejó llevar por las pasiones y no midió el impacto que iba a tener en el destino del Perú y en su propio destino, ¿no? Entonces yo creo que hoy día ella está, espero, tratando de reivindicar eso, y que quiere mostrar credenciales democráticas que son urgentes mostrar, ¿no? ¿Usted ha podido conversar con Fujimori, con Keiko Fujimori en estas semanas? No, yo no he hablado con ella, ni busco hablar con ella tampoco, no es mi interés. Yo lo que estoy manifestando mi opinión personal con respecto a un candidato y a otro candidato. No me lo han preguntado, y yo creo que por lo menos ella ha estado jugando siempre bajo el esquema de los esquemas democráticos que hemos tenido, con errores garrafales, no hay duda, pero creo que puede recuperarse y mostrar apertura y abrir esa cancha a otras personas que quieran una mirada más democrática y dentro de una economía social de mercado que permita recuperar las graves situaciones en las que nos hemos enfrentado por la pandemia y el mal manejo de la pandemia, y trabajar mucho más en lo social, que es muy importante. O sea, no es lo único. O sea, el crecimiento económico tiene que traducirse en bienestar. De hecho, lo hizo en el tiempo, ha ido mejorando, pero tenemos que profundizar los cambios y hacer obra que no se pudo hacer en los últimos 5 años, lamentablemente, por la guerra absurda que tuvimos política, en la cual nos distrajimos tontamente, ¿no? Usted lo ha dicho, la guerra absurda que se vivió, usted sobre todo, bueno, la vivió desde dentro, ya sabemos cuáles fueron todos los episodios, pero mi pregunta, antes de volver al tema del modelo económico y los cambios que se deberían hacer, mi pregunta va por el lado de, ¿usted cree que esa inestabilidad se termina con esta elección? Esa inestabilidad que comenzó
con este ejecutivo y legislativo de signo distinto, que luego tuvo todo que ver el tema Lavajato, pero sobre todo esta divergencia, por supuesto de ahí vino la pandemia, pero ha sido marcado por una inestabilidad permanente. ¿Hay garantías de que esto se haya terminado? Por ejemplo, si la señora Fujimori sale elegida presidenta, ¿o no necesariamente es así? Yo no sé si sea ya ahora por causa de la señora Fujimori, sino que puede ser por causa del grupo del señor Castillo, que pueden buscar, y de hecho lo estamos viendo a nivel internacional, se está viendo levantamientos en Chile, en Ecuador, en Colombia, están buscando estos movimientos radicales generar el caos, ¿no? Aprovechando reclamos legítimos de la población, porque hay reclamos legítimos de la población dentro de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ojalá que no se fomente eso, porque tienen una mayoría además relativa en el Congreso que pudieran buscar generar el ruido. Yo creo que hay que ponerle reglas a este juego y yo creo que los aliados deben ser las propias gente que está en el Congreso, la sociedad civil, poniendo un ojo revisor también, o sea, tenemos que estar vigilantes ante los hechos, la prensa, tenemos que ser actores, ciudadanos políticos, o sea, los ciudadanos tenemos que asumir también nuestra propia responsabilidad. No estaríamos en esta votación si hubiéramos sido tan dejados con respecto a lo que estaba sucediendo en el proceso electoral en la primera etapa, ¿no? O sea, ha habido un ausentismo muy grande, una indecisión por quién votar. Ha sido muy difícil la votación de la primera etapa dentro de estas circunstancias de la pandemia, pero difícil porque no había, ni siquiera se buscaron las coaliciones políticas, que hubieran sido ideales, evitarnos este problema y tener mejores coaliciones y hubiéramos llegado por lo menos mejor arropados, los que por lo menos pensamos de una determinada manera, con una economía social de mercado, con líneas democráticas de comportamiento, y hubiéramos evitado esta situación donde hoy día dos minorías, porque son dos minorías realmente dentro de no llegan ni al 30% de los votantes, ¿no? Pueden definir el futuro del Perú y a un futuro realmente de alto riesgo, ¿no? Así es. Reclamos legítimos de la población, señala usted. Ya nos ha dejado en claro cuál es su postura frente a lo que hasta ahora conocemos del señor Castillo. Y bueno, la señora Fujimori al parecer tiene problemas para, de alguna manera, dejar de ser la representante del statu quo por ese lado. ¿Cómo el modelo que según las encuestas, son bien interesantes las encuestas en ese sentido, porque el 58, 60% de la población, una mayoría importante, si a eso se le suma, porque claro, se puede ver de dos lados, se puede ver del lado de quien pide cambios o se puede ver del lado quien pide mantener el modelo con determinados ajustes, más los que están conformes con el modelo. Eso suman casi el 70%, si volteamos, ¿no? Entonces, ¿los cambios por dónde deberían ir? Yo creo que los cambios vienen por un cambio en la gestión pública. Realmente el problema de la gestión pública se ha convertido en un elefante muy cargado, muy difícil de administrar, lleno de trámites y burocracias que entorpecen la ejecución. Eso por un lado. Por otro lado es el tema de la descentralización. Hemos generado, desde la época de Toledo, que se hizo esta norma no bien pensada, no bien articulada, una serie de cacicazgos sin rendición de cuentas que tienen casi el 60% del presupuesto, un poco más del 60% del presupuesto, y no lo ejecutan, o lo ejecutan mal y con un libertinaje en el uso de los recursos, porque algunas reglas hay, pero usan los recursos con un grado de corrupción altísima. O sea, ahí tenemos un problema serio, que tenemos que ordenar el sistema para que sea un sistema que represente lo que es nuestro país, que es un país unitario. No somos un país federal, somos un país unitario y que tiene que haber un ordenamiento de políticas públicas que parten desde la Constitución, las políticas del Estado y las políticas nacionales. Y los ejecutores de eso somos todos los servidores públicos, incluidos los gobernadores y los alcaldes, que no pueden ser vistos como entes que tienen cierta autonomía, pero que no son totalmente autónomos y dueños de los recursos públicos. Ellos no lo son. Tienen que asumir una responsabilidad frente a eso, ¿no? Tengo ahí, nos queda un minutito, pero tengo una repregunta ahí precisamente que me está quemando los últimos días la cabeza. ¿Cómo hacemos para retroceder o, si se quiere, para ponerlo, para replantear la descentralización? Porque estos gobernadores regionales y estos alcaldes que señala usted, pues no la van a soltar fácil tampoco. Ese sería un proceso también bastante complejo. ¿Por dónde ir? Primero, cuentas. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en el Congreso,
que quise pasar una ley para que los gobernadores vinieran a rendir cuentas. Segundo, el tema de los alcaldes. No podemos estar creando multitudes de... Porque me acuerdo en el Congreso se aprobaba todas las semanas alguna norma de interés para crear un distrito. Eso tiene que disminuir. No podemos atomizar el país. Hay casi 1.800 y pico alcaldías, ¿no? O sea, tenemos que organizar el Estado de una mejor manera, de tal manera que podamos dar incentivos, por ejemplo, a la acción conurbada, es decir, acciones que sirvan a varias comunidades a la misma vez, para que puedan servir justamente, pues una carretera o una vía asfaltada tiene que servir a varias comunidades, los servicios de agua y saneamiento que tienen que llegar a todos, correr la última milla para llegar con electrificación, la electrificación rural es muy importante. Yo creo que evidentemente tenemos que usar mejor los recursos públicos. Entender que tenemos que llegar no solamente con, digamos, programas sociales que son importantísimos, pero tenemos que llegar con obra pública y desde el Estado central. Unidades ejecutoras, sí, pueden haber unidades ejecutoras, pero bien alineadas a la política pública desde una mirada en el territorio, pero coordinada, o sea, coordinada sector desde el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central. Si no, esta descoordinación lleva a los problemas que estamos teniendo. Si es que no hay corrupción, por eso digo, en el buen sentido de hacer política pública coordinada, ¿no? Es buena parte, efectivamente, del problema que encaramos. Gracias, Mercedes Arauz, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Un gusto volver a verla. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Enrique, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para presentarles una conversación que tuvimos con Rodrigo Murillo, escritor, analista, que actualmente se encuentra en París y que resultó bastante interesante precisamente sobre la situación política actual y en parte también cómo se ve la elección desde fuera, que no es poca cosa. Volvemos. Por la diferencia horaria con Europa, tuvimos más temprano esta conversación que les presentamos ahora mismo. Bueno, muy bien. Nos conectamos ahora desde París con Rodrigo Murillo, arequipeñísimo, por cierto, pero ahora en la Ciudad Luz, un libro muy reconocido hace un par de años, Los héroes sentimentales, y ha escrito ahora ya recientemente una columna que vuelve sobre la cualidad o la maldición, no sé si es cualidad o maldición emocional de esta campaña, para trabajar el título o volver al título de tu libro, Rodrigo, la cualidad sentimental de esta campaña que realmente la tiene pues en el punto más polarizado del que tengamos memoria. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer saludarte, Enrique, y te agradezco por haberme invitado. Bueno, a ver, lo primero yo quería ver, de todas maneras, dada tu mirada, ¿hay algún tipo de perspectiva particular con la campaña peruana ahora mismo, desde fuera del país? Porque nos han llegado noticias un tanto contradictorias. Hace algunos días conversamos con Hernando de Soto y él decía que había algunos medios que la interpretaban como esta suerte, efectivamente, por el lado de Castillo de reivindicación. Correcto. Y por el lado de Fujimori, más bien como, digamos, que ella la iba a tener un poco difícil, al menos en términos reputacionales, si lo queremos ver desde fuera. ¿Coincides con esa observación? Pues sí, porque, digamos, los pasivos del fujimorismo, las investigaciones que salieron y todo aquello que, digamos, enlodó en mi opinión, con justicia la figura de Alberto Fujimori, fue muy conocido en Europa. Por lo tanto, esta segunda vuelta, si la analizamos desde una perspectiva superficial, ha generado mucha sorpresa en Europa por ver en ella a Keiko Fujimori, que viene a ser la hija de Alberto Fujimori y para quien muchos pues no estaba mucho en el mapa, ¿no? Por supuesto, después de esa primera mirada, cuando nos sumergimos un poco y analizamos al rival, tenemos que las conexiones de Pedro Castillo, no solamente con la extrema izquierda, pues como sabrás, la figura de Chávez y el drama venezolano es muy conocido también en Europa,
no, sus particulares vínculos con sectores pues, relacionados con Sendero Luminoso, también lo pintan de una forma, digamos, no favorable, ¿no es verdad? Entonces, para el extranjero, creo que los peruanos tenemos que consolarnos con elegir entre dos candidatos que en la primera vuelta pues no concitaron un nivel de aprobación mínimo para disputarse la segunda vuelta con una cierta legitimidad. Ujú, ujú. Ahora, para cerrar esta parte de la lectura extranjera, yo recuerdo de todas maneras que en un momento el chavismo fue visto con cierto romanticismo por parte de Europa, ¿no? No sé si eso ya se desterró por completo, dados los resultados, y la mirada ya es pues mucho más crítica, más exigente. Correcto, es muy interesante. Muchos partidos de izquierda europeos, diría algunos más extremos que otros, fundamentalmente los extremos, cuentan con una interpretación idealizada fundamentalmente del proceso cubano, ¿no? Sobre la figura de Fidel Castro, de la que pretendió beber, nutrirse Hugo Chávez, y por lo tanto el primer chavismo concitó muchísima aprobación entre los grupos izquierdistas europeos. Por supuesto, el drama venezolano, esa fábrica que ha multiplicado los pobres, ese drama continental, ha llegado, ha cruzado el Atlántico y ya hoy día se utilizan los vínculos del chavismo, por ejemplo, con algunos grupos españoles, como arma política para deslegitimarlos, ¿no? Entonces, los europeos están de a pocos abriendo los ojos y también fundamentalmente aquellos que visitan Cuba, ¿no? Cuba es un país que de entrada ofrece gran belleza, pero cuya condición económica y las condiciones con las que vive su pueblo, incluso visualmente, ¿ah? Yo he estado en La Habana y tú lo ves en las calles, pues son dramáticas y yo creo que empiezan a suscitar una mayor reflexión por parte de los europeos. Hace muy poco nomás en Madrid se impuso una derecha tampoco particularmente cultivada, y eso quizás hace algunos años hubiera sido impensado, ¿no? Efectivamente. A ver, ahora tú en tu columna, en la columna que publicas en El Comercio, digamos, planteas una suerte de tránsito de esta campaña emocional, de repente a una elección más racional. Hincha de Fujimori no eres, pero se nota que en esa elección racional ella podría quedar mejor parada, ¿es así? Mira, en principio debo decirte que Keiko Fujimori no es santo de mi devoción para nada. Es de por sí penoso que tengamos que elegir finalmente entre candidatos que no concitaron en primera vuelta el apoyo del 80% de nuestra población, pero yo sí creo que en este momento, al menos tal y como está la figura, con el ideario que conocemos de Perú Libre, a pesar de que el señor Castillo creo que trata de un poco desmarcarse de eso, está clarísimo que pues, uno puede tener simpatías personales, reproches, críticas al fujimorismo, pero creo que corresponde también desprendernos de esas emociones, y eso fue lo que traté de plasmar en mi columna, porque ahora simplemente, y después del drama humanitario que hemos padecido con la pandemia, se trata de aligerar la carga de los pobres, ¿no? De evitar reducir el número de los moribundos, paliar los sufrimientos de los que menos tienen, y yo sí estoy muy convencido que el ideario de Perú Libre, el marxismo-leninismo, las estatizaciones, la modificación digamos, la reforma de las instituciones al caballazo, finalmente lo que generan es una ausencia, huye el capital, digamos, que debería dar empleo, y los que más sufren son los más desfavorecidos, que ya de por sí vienen siendo castigados tremendamente por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, lo que yo planteo es que hagamos todos, y creo que es positivo para los peruanos hacerlo, el ejercicio de la sensatez, ¿no? La historia un poco que nos convoca a pensar en los que menos tienen. Keiko Fujimori, te diría honestamente, tiene un pasivo tremendísimo, no solamente por su padre, sino por lo que hizo ella como lideresa de la oposición, pero si planteamos los idearios uno contra el otro, es que está muy claro que el del señor Castillo involucra necesariamente la multiplicación de la pobreza en nuestro país. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, pongámonos en las dos perspectivas, porque aquí hay un 30% de indecisos que seguramente van a decidir la elección, ¿no? O un poquito más.
Y si hablamos de la elección pasada, pues estamos recordando pues una diferencia de 70.000 votos, ¿no? O sea, esto puede ser muy ajustado. Entonces, es un porcentaje, digamos, indeciso de la población, que de repente es esta indecisión militante, que están viendo los vacíos en ambos candidatos que tú los acabas de describir. Por el lado de Fujimori ya sabemos, ¿no? Probablemente atiende a un manejo más racional de la economía, que para muchos es una continuidad del modelo, ojo también, ¿no? Correcto. Pero al mismo tiempo no encarna de un lado el cambio y tiene esos pasivos a los que tú te refieres, que pareciera que tu compatriota, Mario Vargas Llosa, arequipeño también como tú, incluso hay un esfuerzo, ahora Álvaro Vargas Llosa tuiteaba, ¿no? Que la están invitando a un encuentro internacional, donde de alguna manera, claro, todo eso, entrar a ese círculo también implica asumir ciertos compromisos. Eso es lo que en parte le tocaría a Keiko Fujimori para, digamos, reducir esos pasivos que tienen que ver sobre todo con el tema institucionalidad, lucha contra la corrupción, respeto a la democracia. Esos huecos todavía los tiene muy, muy, muy extendidos la opción de Keiko Fujimori. Correcto, Enrique. Mira, yo en un principio planteé la estrategia de que la única posibilidad en la cual Keiko podía tentar con certeza la presidencia implicaba la aglutinación de un frente republicano o un frente democrático en el que ella respondiese con hechos concretos ante los errores del pasado. Por ejemplo, en un momento yo imaginé que ella, conocedora del altísimo antivoto que tiene, pues estaba muy claro en las encuestas, trataría de tramar contacto con personajes como Saavedra, con Salvador del Solar, agentes que Exacto. se sin razón, ¿verdad? Un poco abrazarse con su adversario prácticamente, ¿no? Abrazarse con su adversario. Eso no se ha visto. Eso no se ha visto, pero que saliera de ella, ¿no es verdad? Que ella dijera yo incluso pensé en un momento que ella incluso podría llegar al extremo de decirle a los peruanos, oye, yo estoy aquí un poco por accidente, ¿no? Sé que el 80 o más del 80% de peruanos no me querían acá, pero de lo que se trata ahora es de hacer un cambio responsable, ¿no? O sea, dar un paso hacia adelante. Creo que es así como lo ha catalogado ella. Me sorprendió que ella no ha hecho esto, ¿no? Y más bien ha insistido, fortaleciendo sus cuadros, un poquito, quizás, aunque habría que ser pitoniza, no creo que lo sea, quizás anticipándose a los errores que podría eventualmente cometer Castillo, porque yo creo que los apoyos que Keiko Fujimori viene sumando se los está generando Castillo, ¿no es verdad? En el caso de Acuña y de APP, pues no hemos visto una invitación de Keiko Fujimori pública, ¿no? Un concierto público para evitar que pues algunas interpretaciones de extrema izquierda se hagan con el poder en el Perú, llegue a otros candidatos. Creo que lo que está sucediendo simplemente es que, habida cuenta de los errores que comete el bando rival, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, la invita a un debate, luego se desdice, no la invita y continúa pues insistiendo en las modificaciones a la Constitución al caballazo, en la idea de expropiar o nacionalizar, lo que genera es mucho miedo en diversos sectores políticos. Mario Vargas Llosa, creo yo, que encarna uno de estos sectores, y son finalmente ellos, mira qué interesante, Enrique, son ellos los que están buscando a Keiko Fujimori, y tampoco creo que eso sea saludable. Yo creo que a mí lo que me hubiera gustado es que esto hubiera, digamos, se hubiera generado en el bando de Fuerza Popular, pero así las cosas, el otro bando tampoco se ha moderado. Entonces... Exacto, o sea, si es que volteamos el ejercicio para la otra candidatura, hay quienes en su resistencia con el fujimorismo, que tiene que ver con los elementos, digamos, emocionales que tú tocas, pero sencillamente, y precisamente por eso, porque son emocionales y porque están conectados con pasado, sencillamente no pueden soportar la idea de votar por Keiko Fujimori. Y no es poca gente, no es poca gente. Es gente que podría hacer una diferencia en la elección. Y al mismo tiempo ven en Castillo todas estas limitaciones. Allí, en todo caso, Castillo lo que tendría que hacer es más bien tomar distancia de los aliados que no ha tomado. Hemos conversado, te decía, con Hernando de Soto y también con los representantes del Partido Morado que tienen una idéntica percepción sobre dónde está Castillo ahora, ¿no? O sea, muy limitado para poder precisamente soltar esas amarras que sabemos exactamente cuáles son. Es un candidato con poca experiencia, etc., pero quienes ven algún tipo de posibilidad frente a Keiko Fujimori, lo que dicen es una suerte de recipiente que se puede llenar de mejores, ¿no? Frutos, por decirlo de alguna manera. Eso tampoco se ha visto, pero todavía nos queda un tiempo de campaña.
Correcto, y es muy sorprendente. En el caso de Castillo, ahora con las redes sociales, han circulado muchísimos videos de Vladimir Cerrón. Recuerdo uno en el que plantea que los niños del Perú serán adoctrinados en la ideología del partido, o en otro en que participa de una videoconferencia donde señala pues, que el modelo a aplicar es el modelo venezolano, donde la izquierda se ha enquistado en el poder. Sorprende que ni siquiera con esos antecedentes Pedro Castillo no reaccione y corte públicamente sus vínculos con él. Yo no sé si es que lo hace por falta de visión, por estrategia, que no creo, pues las encuestas demuestran que este camino no le está ayudando, o quizás porque es una figura más bien débil, puesta entre dos fuegos, con militantes que no le dan margen de error para negociar, con una bancada que yo creo bebe más del ideario de Cerrón que del ideario, aunque tampoco lo conocemos, de Castillo. Y puestas así las cosas, yo creo que le pone muy sencillo el camino a Keiko Fujimori, porque los peruanos, Enrique, con todo nuestro gran, digamos, pasado emocional, somos muy emotivos nosotros desde la cuna, porque desde muy pequeños nos enamoramos de nuestra historia con el corazón. Los peruanos también son sensatos y son muy de lanzarse al abismo, pero no a la desgracia, ¿verdad? En el abismo, bueno, algo puede haber abajo, no sabes lo que hay abajo, pero cuando ya es obvio que lo que hay abajo es la muerte, digamos, la desgracia, la miseria, hay muchísima sensatez. Y yo creo que mucha gente que está indecisa, entre comillas, es que simplemente le da vergüenza decir que va a votar por Keiko Fujimori. Hay muchísima gente que dice, oye, yo jamás podría aceptar algo así, pero que en el fondo, pues saben que al frente está la destrucción. Digamos, es tirarse a la piscina, pero primero veo si hay agua. Ese es más o menos un poquito el ejercicio. Enrique, es importante mencionar que el modelo económico del Perú hay que mejorarlo, por supuesto, muchísimo. Es una pena y es indignante que este modelo no haya estado a las expectativas de lo que se ha debido llevar a cabo en nuestro país. Pero si comparamos también los índices de desarrollo del Perú desde los años 90 hasta ahora, pues nos daremos cuenta de que también algo bueno ha tenido. Solo se trata de profundizar en lo bueno y de corregir lo malo, ¿verdad? Evidentemente, a veces en estos discursos, y lamentablemente cuando la elección se polariza así, corres el riesgo de tirar toda la estantería, ¿no? Porque además, como tienes una opción que es muy statu quo, la otra opción refuerza precisamente ese de, bueno, como dicen los gringos, tiremos la bañera o el agua en la bañera con el bebé. Entonces, ahí hay efectivamente un riesgo grande. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación hoy en Cara a Cara. Enrique, fue un placer acompañarte. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ir a una pausa, pero rapidito regresamos con datos de qué está pasando con el plan de gobierno o el nuevo plan de gobierno de Perú Libre. Regresamos. Pedro Castillo anuncia el plan del Bicentenario Perú Libre de Corrupción. El plan coordinado por el excongresista Roger Nájar Cocali, que lo que sabemos ingresó en el 2011 con UPP e incluirá pues medidas de 100 días. Y ya sabemos que tiene aquí nuevos colaboradores variopintos. Vamos a seguir con todos estos temas en los próximos días, por supuesto, porque esta campaña no se ha acabado definitivamente. Lo que se ha acabado es este cara a cara. Sigan con En Pared. Nos vemos mañana.